Muy buenas a todos, yo soy José María Bacelo y este es un nuevo vídeo para mi canal. En el día de hoy vamos a tratar toda esta decadencia que lleva arrastrando el equipo Alpine durante los últimos años y cómo le puede afectar de cara sobre todo al futuro y a la temporada 2026 de Fórmula 1. Bueno, hay que decirlo primero que el equipo Alpine no es algo nuevo, que esté en un periodo de decadencia bastante importante ya desde hace varios años. Especialmente nos centramos más en lo que es el comienzo de la etapa Alpine, final de la etapa Renault, que es donde yo más o menos ubicaría ese principio del fin del proyecto que tienen actualmente. Cuando Renault se renombró al equipo Alpine, digamos que empezó, por así decirlo, esa especie de rebranding, ¿no? Esa especie de renombre de la marca. Sí que es cierto que durante 2021 la cosa no fue mal en cuanto a resultados deportivos, porque teníamos a Esteban Ocon y a Fernando Alonso luchando por buenos resultados, y sí que es cierto que empeoraron un poquito respecto a 2020, pero tampoco lo estaban haciendo mal. Había un buen rollo dentro del equipo, había piezas como Martin Budkowski o Alain Prost metidas dentro del proyecto y estaba más o menos bien planteado. El principal problema yo creo que vino a partir de la temporada 2022. Hay que tener en cuenta que varias de estas piezas, precisamente las dos que he mencionado antes, tanto Prost como Budkowski, se fueron antes de que arrancara esa nueva temporada en la que se esperaba mucho del equipo Alpine. Todo aquel movimiento del plan, todos esos rumores que decían que Alpine podía fabricar un gran coche de cara a la nueva normativa y que luego no se vieron reflejados en la pista y muchísimo menos en los test de pretemporada iniciales, cuando el equipo Alpine no hacía más que tener problemas de fiabilidad. Y recuerdo incluso que intentaron cambiar la filosofía del motor justamente antes de que lo congelaran de cara a aquella temporada 2022 y les salió el tiro por la culata. En los test de pretemporada iban prácticamente andando, si no rompiendo motores cada 2x3. Luego llegó la temporada regular, el ritmo del coche como tal no fue malo, pero creo que sí que todos nos quedamos un poco con esas ganas de ver qué es lo que podría haber pasado en el caso de que hubiesen hecho un mejor trabajo desde la escudería francesa. Luego a eso le sumas que el ambiente en el equipo evidentemente no era bueno, teniendo a Ocon y a Fernando peleados en todo momento, yo diría más bien porque a Esteban Ocon como que no le gustaba demasiado eso de hacer buenas migas con los compañeros, y salieron a broncas entre Fernando y Ocon, y evidentemente también entre Fernando y el equipo Alpine. Y ahí empiezan ya a perder un poquito lo que es el rumbo principal, ¿no?, de un proyecto como puede ser el mayor estandarte que tenías hasta ese momento, como era Fernando Alonso, bicampeón del mundo. Luego a eso le sumas también que pierdes a una de tus jóvenes promesas como fue Oscar Piastri, con aquel rifirrafe con el equipo McLaren de temas legales que al final terminaron perdiendo los de Alpine, y eso te creas que no, va mermando ya no solamente para la confianza del propio equipo, sino también luego en los resultados en pista. Se ve bastante claro como de cara a la temporada 2023 Alpine no es que dé un paso hacia adelante, es que da uno hacia atrás, y en vez de quedar cuartos como quedaron en 2022, bajan a la sexta posición en el año 2023. Le pasa a McLaren y le pasa a Aston Martin. El rendimiento de Alpine en 2023 no fue del todo malo, pero no recortaron esa distancia de los líderes. El equipo Alpine estaba abocado a luchar por los puntos en el año 2023. Tuvieron ese problema durante toda la temporada. Claro, llegas a 2024, ves que el proyecto no es que evolucione, sino que está involucionando en todo momento, porque has visto cómo al team principal se lo cargaron a Otmar Szafnauer, luego también a Bruno Famín se lo cargaron en mitad de la temporada 2024. Ves cómo los mecánicos se van, ves cómo las piezas del coche no terminan de llegar, ves cómo tu equipo, el equipo Alpine, estaba último, era el último, el peor equipo de todos en Bahrein. A ver, a medida que fue avanzando la temporada lo fueron haciendo mejor, pero estaban últimos. Un equipo constructor como es Alpine, y eso es inadmisible en cualquier estructura. Luego también tienes el problema de que Gasly o con lo de hacer buenas migas con los compañeros, como que ya se hizo por el otro día, y le sumas también que hay una inestabilidad dentro del propio seno del equipo y se te queda un panorama desolador. Sí que es cierto que Flavio Briatore parece que ha venido para intentar solucionar un poco todo esto e intentar sacar el equipo adelante dentro de las pocas posibilidades que tiene, porque hay que ser realistas, insisto, Alpine es el más flojo de todos los constructores que hay ahora mismo en la parrilla y el que menos disposición puede llegar a tener para conseguir tratos ventajosos en cuanto a tema de motorización o en cuanto a tema de compra de piezas a otros equipos en el caso de que lo necesitaran. Y claro, se te queda un panorama, insisto, en el que tienes a un Flavio Briatore intentando tapar todos esos agujeros que te han ido surgiendo con el paso de los años, y que ahora mismo estamos planteando la idea de que el equipo Alpine pueda deshacerse de sus propios motores para la temporada 2026 y coger unos motores de un constructor rival como es Mercedes. ¿Cómo es posible que un equipo constructor
como es el equipo Alpine, el equipo Renault, la matriz Renault, pueda llegar a tener que verse obligada a que le suministren motores, a que le suministren piezas en general, porque las suyas no dan la talla. Es muy extraño esto de verlo en un constructor. Ni siquiera en su momento con Toyota, cuando estuvieron en Fórmula 1, pudimos ver esto. Bastante extraño y es algo que yo no me termino de explicar demasiado bien. Con todo esto se nos queda una perspectiva para el año 2026 que desde luego no es algo esperanzadora. En cuanto a tema de pilotos, de momento sí que es cierto que tienen a Pierre Gasly, no tenemos todavía una confirmación oficial de quién va a ocupar el segundo asiento, aunque se dice que puede ser o Jack Doohan o Mick Schumacher, pero no me puedes comparar una dupla Gasly-Doohan o Gasly-Schumacher con una posible dupla que pudieron haber tenido en su momento el equipo Alpine, como fue la de Fernando Alonso-Oscar Piastri, o mínimamente la de Fernando Alonso-Esteban Ocon, que era una buena dupla, objetivamente hablando. Son dos pilotos muy rápidos y que te pueden hacer un buen trabajo, independientemente de los rifirrafes que puedan tener ya detrás de cámaras. Pero claro, piensas y la perspectiva que tienes para el año 2026 es la perspectiva de ser un equipo cliente. Porque el equipo Alpine, insisto, le puede pedir los motores a Mercedes y eso, siendo un constructor, es prácticamente lo peor que te puedes encontrar. ¿Cómo habrán tenido que ser las simulaciones de ese motor Renault o de ese motor Alpine para la nueva normativa para que se estén planteando el hecho de pedirle a otro fabricante motores? O sea, hay que tener la cabeza fría y pararse a pensar por un momento de decir, vale, estamos hablando de un equipo que se fabrica todo, no es como Haas o como el Casap o como Sauber, que son equipos cliente y que compran también un montonazo de piezas a otras estructuras. Estamos hablando del equipo Renault. Al fin y al cabo, Alpine no deja de ser Renault. ¿Cómo ellos van a comprar a otros externos piezas porque las suyas no funcionan? Te muestra un poco cómo está viviendo ahora mismo el equipo y cómo se está ahora mismo sustentando prácticamente para sobrevivir en Fórmula 1. Las ambiciones que pueda llegar a tener Alpine de cara a un corto plazo son nulas. O sea, el plan de las 100 carreras que decía Cyril Abiteboul en el año 2019-2020, eso quedó muy atrás. Porque el rendimiento que están demostrando en pista es malísimo, la situación que tienen fuera de ella es peor todavía, y las expectativas que tienen de cara a las próximas temporadas son bastante malas. Porque, insisto, sí, igual el motor Mercedes pega el pelotazo, pero sigue siendo un equipo cliente. Eso nunca es algo bueno. Es mucho mejor ser un equipo constructor que te fabricas tus propias piezas, que ves cómo rinden en el túnel de viento, en tu túnel de viento, pero ser un equipo cliente, no estar a la vanguardia siendo, se supone, una de las estructuras más potentes de la Fórmula 1, desde mi punto de vista es un fracaso. En conclusión, el equipo Alpine está perdido. Es ahora mismo un barco que no tiene timón ni capitán. Porque sí, a ver, es cierto que Flavio Briatore se ha puesto a los mandos, pero está haciendo parches, y con parches en Fórmula 1 es muy difícil que puedas ganar. Ya lo vimos, insisto, en otras estructuras en el pasado, incluso en las estructuras más grandes como pudieron ser Ferrari o McLaren en algunos tiempos duros para ellos. Los parches funcionan en el corto plazo, pero si quieres un proyecto a largo plazo, estos parches no te van a funcionar. Te pueden salvar la vida un año, pero no te la pueden salvar durante 5 consecutivos. Y este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un like y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.